Yo soy el profesor Emilio Pantoja García, director del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. He preparado esta presentación para el seminario virtual de Claxo Marxismos Negros del verano del 2020. He titulado mi presentación De la plantación al resort, el Caribe en la era de la globalización, porque en ella explicaré la evolución de lo que se conoce como la teoría de la economía de plantación. Esta teoría, esta formulación teórica, fue creada en los años 70 por el grupo The New World Group, un grupo de intelectuales caribeños del Caribe angloparlante, que plantearon la unicidad y la especificidad de las economías del Caribe frente a las economías latinoamericanas y frente a otras economías del tercer mundo. La llamo de la plantación al resort porque yo he planteado que en ese proceso de evolución hasta el siglo XXI, en la era de la globalización, las economías lideradas por el turismo en el Caribe, donde el turismo es uno de los ejes de crecimiento más importantes, se han convertido en economías de resort, le llamo yo, que tienen características estructurales muy similares a la economía de plantación. Haciendo un poco de historia, yo argumento que el Caribe fue el fulcro de lo que hoy llamamos la globalización. Fue el punto de apalancamiento donde las potencias europeas, que no eran potencias ni imperios en ese momento, iniciaron su proceso de expansión económica en función de un comercio exterior, porque debemos recordar, antes que eso, que cuando la corona financia el viaje de Colón a este nuevo mundo, que se creía que era básicamente una nueva ruta hacia el oriente para comerciar en bienes de lujo, seda, especies, metales y piedras preciosas. No obstante, los navegantes y mercaderes que no encontraron la ruta a oriente, sino que se toparon con un nuevo mundo. En ese nuevo mundo tampoco se encontraban los bienes ni las mercancías que estaban buscando. Así que el Caribe tendrá una doble función. Por un lado, se convertirá en productor de las especies que se buscaban, más algunos productos nuevos, azúcar, especias, café, tabaco es un producto autóctono del Caribe, un producto nuevo. Y por otra parte se convertirá en la plataforma, en el eje para la conquista del continente. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa que nos traza la ruta que seguía la flota española en su proceso para recoger el oro de los incas y la plata de la Nueva España, de México. Una parte de la flota venía por el sur, pasando por los puertos de Venezuela. Los puertos más importantes aquí serían el puerto de Cartagena y el puerto de Portobelo, donde se recogía el tesoro. Mientras que la otra parte de la flota iría al norte, primero a Santo Domingo, donde estaba el asiento del virreinato, y eventualmente Santiago de Cuba. Ambas entonces se reunirían en el puerto de La Habana para salir de regreso con el tesoro de las Américas hacia Sevilla. No obstante, si había, en caso de percance, había una fortaleza en el puerto de San Juan que servía para guarecer la flota. Curioso, si ustedes han visto, hay unas grandes fortalezas tanto en Cartagena como en Portobelo, como en La Habana, como en Santo Domingo, como en San Juan de Puerto Rico, que servían para fortificar, para vigilar y guardar el movimiento del oro y la plata hacia España. Pero en el Caribe además entrarían Inglaterra, Holanda, Francia y Suecia, que convertirían el Caribe no solamente en puertos para atacar la flota española y un poco llevarse una parte del tesoro, sino que también se convirtieron en colonias de asentamiento para la producción de mercancías tropicales basadas en el trabajo esclavo. Había plantaciones, había haciendas. Antonio Benítez Rojo afirma que el Caribe fue la matriz
que dio a luz los imperios europeos. Curiosamente, si volvemos aquí al mapa de la ruta de la flota, veremos que hay una especie de forma de matriz. No creo que esa haya sido la inspiración de Benítez Rojo, pero es un dato curioso. Pero ciertamente el Caribe también fue el fulcro de lo que podemos llamar los triángulos mercantiles transatlánticos. Aquí tenemos el triángulo principal, que es el triángulo de las manufacturas de textiles y de otros bienes, herramientas en Europa, en Inglaterra especialmente, de los puertos de Bristol y Liverpool, que pasaban a África, donde se recogían esclavos que venían hacia el Caribe y luego del Caribe iban hacia Europa el azúcar, las mieles y el ron, que eran los productos principales de este triángulo. Había un triángulo del algodón con el sur de la colonia de Norteamérica y otro triángulo también de bienes tropicales en Brasil. Así que estos triángulos, ¿verdad? El fulcro, el triángulo principal, el eje principal, el apalancamiento principal era la producción y el trasiego de esclavos en el Caribe. Hay que entender que para que surja la plantación va a haber un proceso de transferencia de productos, del azúcar en especial, del Mediterráneo al Caribe y también del Atlántico al Caribe. Chipre, Sicilia, Canarias y Madeira eran los productores de azúcar en un momento dado, y esa producción se va a ir transfiriendo a el Caribe, Barbados, Santa Cruz, San John, Martinica y también a Brasil. En el siglo XVII ya habrá un cambio cualitativo donde se irá a producir en mayor escala, ¿verdad? Y viene el surgimiento de las plantaciones del Caribe, que van a producir no solo azúcar, sino rones, mieles, especias y otros productos principales. Habrá también haciendas y otros asentamientos donde florecen la producción de café, tabaco, cacao y otros productos tropicales. Según Hickman, en el siglo XVII hay una serie de eventos que convergen para transformar las economías del Caribe, las economías de la agricultura caribeña, en la producción en gran escala. El primero es la baja del precio del tabaco a mediados del siglo XVII, que es un factor importante para que los colonos británicos y franceses decidan expandir la producción de azúcar. Otro elemento es la recaptura de Pernambuco por los portugueses, que desplazan a los productores de azúcar y comerciantes holandeses. Esos comerciantes holandeses se desplazarán hacia el Caribe con el apoyo de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Dutch West India Company, y curiosamente son ellos los que desarrollarán la industria del ron. La tecnología de redestilado de los holandeses lo llevará a convertir lo que se hacía en ese momento, que era tafia y aguardiente, en inglés Kill Devil, en ron. Y por lo tanto, y esta pasaría a su vez a convertirse en la bebida emblemática del Caribe, una bebida mucho más agradable para los que les gusta el ron que la tafia y el aguardiente. Por otra parte, dice Sidney Mintz que también aumenta en la segunda mitad del siglo XVII el consumo del azúcar junto al consumo de té, café y chocolate. Y añado yo también la pastelería que acompañaba el té, las galletitas, los dulces, porque empieza a crearse un comercio para el azúcar que era originalmente una especia en la misma categoría, digamos, de la canela o del clavo, pero que eventualmente se va a convertir en un producto, en una mercadería internacional de suma importancia. Para Hickman, la plantación entonces viene a entenderse como una unidad no de producción solamente, sino de tenencia de tierras y de gente. Cada plantación se convierte en un microcosmo de la colonización y cada colonia, a su vez, moldeada por una nueva definición de plantación. La plantación se convierte en el elemento emblemático, ¿verdad? En la unidad de producción emblemática del Caribe. Se habla de economías y sociedades de plantación.
El enclave ausentista, ¿verdad? Es una de las características más importantes de lo que es una plantación. La plantación es un enclave que tiene un dueño que está fuera del territorio. Es además un enclave que consume lo que no produce y lo que produce es principalmente para la exportación. La plantación azucarera combina además la agricultura y la manufactura. Se produce azúcar, se producen mieles y se destila ron. Y en eso hay una utilización eficiente no solo del trabajo, sino de todos los productos primarios y secundarios de la cosecha de caña. Así, por ejemplo, el guarapo de caña, el zumo de la caña, no solo produce el azúcar, sino que produce mieles que luego se fermentan en la destilación de ron. Y también una parte se queda en mieles, ¿verdad? En la melaza le llaman. Pero incluso la cáscara de la caña, o bagazo, le llamamos en Puerto Rico, se utiliza como combustible para las calderas que van a mover el proceso no solo de molienda, sino de destilación y de purificación del azúcar. Aquí, por ejemplo, la tecnología también es importada. Aquí tenemos el caso del tren jamaicano, ¿verdad? O jamaiquino, que es una serie de calderos en los que va el proceso de hervir las mieles desde el guarapo original, donde los sedimentos se van cristalizando, convirtiéndose en azúcar, hasta que quedan unos residuos, no solo cristalizados como azúcar, sino como mieles. Algunos le llaman mosto también, que es la base para la fabricación del ron. Como dato curioso, la tecnología importada es tal que el apero de labranza, la herramienta de labranza, digamos, más popular del Caribe, que es el machete con lo que se corta la caña y con lo que se hace un montón de tareas del campo en el Caribe, hay una anécdota que dice que en realidad originalmente eso era un Manchester Blade y que en el proceso se fue degenerando y pasó de ser el Manchester Blade a ser el machete. La plantación entonces se va a convertir, en la medida en que se complejiza y se convierte en una unidad de tenencia de tierras y gente en gran escala, se va a convertir en una unidad multinacional y multicultural. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el Caribe se convierte ya en un centro en gran escala de producción multinacional de azúcar, miel, ron y otros productos. Ingleses, franceses, holandeses, españoles, suecos, portugueses establecen plantaciones de caña de azúcar, haciendas de café, plantaciones de cacao, plantaciones de especias para la exportación. Las sociedades caribeñas también se convierten en sociedades multiculturales y viene el nacimiento de idiomas como los creoles y las religiones sincréticas, el papiamento, el creol francés, el creol inglés, que le llaman también pidgins, el palenquero, y religiones como la santería y el vudú, que son religiones sincréticas basadas en la mezcla o conversión de deidades africanas, especialmente de la tradición yoruba, con la tradición católica o la tradición cristiana. No obstante, la noción de que la plantación o de la economía de plantación o la sociedad de plantación es una unidad única e irreducible, no es correcta y ha sido criticada, ¿verdad? Una de las críticas más importantes a esta teoría de la economía de la plantación es que la plantación no fue una constante, sino que evolucionó y se adaptó a geografías y cambios tecnológicos diversos. En tanto que las islas y territorios del Caribe no son iguales, usted no puede comparar a Jamaica con Barbados, por ejemplo. Y la producción azucarera se movió en el tiempo y el espacio, con desarrollo tecnológico, las plantaciones también evolucionaron. Philip Curtin, en ese libro The Rise and Fall of the Plantation Complex, nos dice que la revolución del azúcar del siglo XVII fue la primera de varias, en tanto que el complejo productivo de la plantación se movió de Madeira a Brasil, a las Antillas Menores, a Jamaica y a Santo Domingo, Saint-Domingue, que es Haití,
cambió y se adaptó a través del tiempo y de la... Asimismo, desde el lado de la América Latina, los colombianos, Alberto Abello y Ernesto Bassi, señalan que el Caribe colombiano, por ejemplo, se caracterizó por el dominio de haciendas, principalmente ganaderas, habiendo esclavitud. De hecho, las haciendas, no las plantaciones, dominaron el Caribe español, lo cual es cierto no solamente para Cartagena, sino para Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Las colonias españolas del Caribe tuvieron un rol principalmente estratégico en la colonización y la explotación extractiva y la transportación del oro y la plata del continente. En su artículo La plantación que no se repite, el puertorriqueño Humberto García Muñiz señala que no será hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII que la corona española estimulará la producción del azúcar para la explotación en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Este proceso se intensificará a partir de la Revolución Haitiana, cuando el déficit que causó la Revolución Haitiana, entonces abre las puertas para la producción de las islas y territorios españoles. Pero las colonias españolas no se convertirían en economía de plantación, sino que las plantaciones azucareras se desarrollarían junto a las haciendas de café y el tabaco. Cabe señalar que en un territorio como el cubano, por ejemplo, la evolución de la tecnología, por ejemplo, la introducción del ferrocarril para transportar a través de las grandes extensiones de tierra de Cuba la caña, ayudaron, ¿no? Porque la transportación no solo desde el campo hasta el trapiche, sino desde la central azucarera hasta, o el ingenio, como le llaman los cubanos, desde el ingenio hasta los puertos. Así que las transformaciones fueron muy importantes y muy necesarias. Hacemos un paréntesis para contrastar aquí la plantación versus la hacienda. Las plantaciones y las haciendas son unidades muy diferentes, aunque ambas se orienten a la exportación. La plantación es un enclave productivo capitalista, mientras que la hacienda se caracteriza como una unidad de producción semifeudal. Como norma, en el Caribe las plantaciones eran propiedad de ciudadanos o de compañías metropolitanas, cuyos dueños no residían en la colonia permanentemente. Se administraban con una gerencia jerárquica, profesionalizada, y se dedicaban al monocultivo para la exportación, dependiendo del trabajo esclavo. La hacienda, por otra parte, era una unidad de propiedad familiar, administrada por el hacendado y por su familia. Su producción era más diversificada, con una gran parte destinada al consumo doméstico y trabajada por campesinos sin tierra, llamados agregados en Puerto Rico, o usufructuarios de pequeñas parcelas en la hacienda con una relación patriarcal con el hacendado. Así que producían no solamente, por ejemplo, café o tabaco, sino que producían además los alimentos que iban a consumirse en la hacienda y también podían consumirse en, digamos, el pueblo donde estaba ubicada. La teoría de la economía de plantación, como he dicho, fue propuesta por miembros del New World Group y experimentó gran ascendencia en el pensamiento caribeño en la década de los 70 y finales del siglo XX. Pero según Norman Gilligan, en esta edición de 2009 del libro The Theory of the Plantation Economy, en el siglo XXI la noción de las economías y sociedades de plantación se ha retomado con un nuevo giro para caracterizar cómo funcionan las economías del Caribe en referencia a su origen histórico. Esto es, se ha convertido la noción de la economía de plantación en un principio heurístico, metodológico, para la investigación de economías orientadas a la exportación. Esta teoría explica por qué las economías del Caribe experimentan recurrentemente ciclos alternos de auge y caída, en inglés boom and bust, así como por qué los periodos de crecimiento no se sostienen, no son autosustentables, y por qué el ajuste durante la caída no libera la economía de la dependencia del sector de plantación o del sector externo, definido en términos amplios como aquel sector que es de propiedad extranjera y orientado a la exportación. Dicho de otro modo, hay que tratar de explicar por qué hay auges generados por esta dinámica de la orientación hacia afuera de la economía, hacia la exportación,
¿Y por qué cuando esto cae no simplemente se crea una transformación que entonces va a una etapa nueva de desarrollo autosustentado? La economía de la plantación comenzó a reestructurarse, ¿verdad? De manera marcada luego de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Y comienza a surgir un proletariado rural, un proletariado cañero, por ejemplo, y una serie de sectores marginales expulsados de las plantaciones. Las plantaciones también se reestructuran. En el siglo XIX, por ejemplo, entra Estados Unidos a finales del siglo XIX como potencia mundial en el Caribe, como gran productor de azúcar, con unas plantaciones que funcionan con principios de factoría, habiendo creado un proletariado rural, un proletariado cañero. Y por otra parte, se continúan las economías agroexportadoras, se sostienen, pero ya hay una transición social donde los blancos ausentistas mantienen el poder, pero surge una clase de mulatos intermediarios, una élite intermediaria aliada a los blancos y asumen el poder local, y así como la administración en muchos casos de estas empresas transnacionales o internacionales. En el siglo XX, y estoy dando así unos saltos grandes, para los años 30 colapsa la economía de la plantación azucarera con la crisis de los 30 y por otra parte la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero no obstante, el Caribe continúa siendo un eje en la producción para la exportación de productos de sobremesa. A partir de la Segunda Guerra, pues el Caribe comienza a producir, vuelve a producir azúcar, café, tabaco, banano, frutas, especias. No hay un cambio sustantivo en términos de el rol que juega en la división internacional. A partir de la posguerra también se dan esfuerzos de industrialización en el Caribe. Por un lado, en Puerto Rico se inicia lo que se conoce como el modelo puertorriqueño, ¿verdad? Que es la industrialización o la manufactura de la maquiladora, la manufactura orientada a la exportación, la manufactura de ensamblaje. En el caso de CARICOM se crea un modelo, un esquema de integración regional muy parecido a lo que está pasando en Europa con el mercado común y con el Benelux, por ejemplo, donde se trata de integrar una economía sustitutiva de importaciones. En todo caso, hasta finales del siglo XX, las economías caribeñas, que son pequeñas economías, serán plataformas de producción para la exportación, sea de productos agroindustriales o agrícolas propiamente, así como de manufactura de ensamblaje. Ese será, digamos, lo que domine las economías después de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe. A partir del final del Caribe, de la reestructuración de las economías caribeñas con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, con Lomé, donde se le daba trato preferencial a algunas de las exportaciones, en el caso de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, manufactureras, y en el caso de Lomé, algunas manufacturas y otras de productos como el banano. Eventualmente, con la apertura del Asia, con la liberalización del comercio, el Caribe se convertirá en un centro de alto costo en la producción, digamos, manufacturera, en las maquiladoras, y va a ser desplazado por el Asia, viéndose entonces forzado a reestructurar la economía y convertirse en un centro de servicios internacionales. En el siglo XXI, los ejes de la economía del Caribe son el turismo, el entretenimiento, los centros financieros, los tax havens, los paraísos fiscales, centros de telemercadeo y, como corolario de eso, la emigración de poblaciones del Caribe a trabajar en las metrópolis que envían remesas, ¿verdad? Y las remesas en el Caribe constituyen a veces hasta el 10% del ingreso en divisas o del ingreso nacional bruto. En algunas economías, las pequeñas economías, la proporción puede ser mayor, pero ciertamente las remesas han
empezado a jugar un rol fundamental en la dinámica de las economías del Caribe. De ahí comienzo yo a elaborar el concepto de la economía del resort, como el de la economía de plantación es un principio heurístico, es una construcción conceptual, una especie de tipo ideal weberiano, que caracteriza un complejo de servicios internacionales globales. Si vamos a la industria turística, el sector turístico, el resort tiene un nombre, una connotación mucho más específica y se refiere típicamente a una facilidad cerrada que provee todas las necesidades de alojamiento, comida y entretenimiento a sus clientes. Se trata de un enclave en el cual los clientes consumidores pueden satisfacer todas sus necesidades y deseos para la recreación y el ocio sin salir del espacio del resort. Sin embargo, ese espejismo de autosuficiencia espacial cuenta con elaboramientos externos que suplen los insumos y las finanzas, así como los usuarios. O sea que ese enclave no es una burbuja autocontenida ni autosustentable, sino que está sustentada por una serie de intercambios globales, que es lo que queremos enfatizar, que eran básicamente parecidos a los intercambios globales de la economía de plantación. La economía del resort, igual que la economía de plantación, tiene una orientación exógena. Se está exportando un producto. Lo único que la exportación en este caso no se monta en un barco, sino que los que van a consumir la exportación, ellos se montan en un barco. Así que es un poco distinto. Es una exportación escondida, le llaman al turismo, ¿no? Porque usted exporta la comida, usted exporta la gastronomía y el entretenimiento, pero lo exporta en su país. Usted se lo vende a extranjeros que antes se montaban las mercancías en un barco para llegar a Europa. Ahora los europeos y los norteamericanos y los canadienses se montan en un avión o un barco para consumir el Caribe, para consumir los bienes, los servicios que se ofrecen en esta economía del resort. Así que tenemos que se sigue, igual que la plantación, la economía del resort tiene una orientación exógena, alta dependencia de factores externos y se enmarcan dentro de un rol asimétrico o subordinado de las economías del Caribe en la economía global. Los eslabonamientos económicos y el valor añadido al sector doméstico son bajos, ¿verdad? Mientras que mantienen un alto grado de vulnerabilidad a las fluctuaciones económicas internacionales. Vamos a ver ya mismo qué quiere decir eso, pero ahora mismo con la crisis del COVID-19 estamos viendo la gran vulnerabilidad. Se dice que las economías, que el turismo va a caer más o menos en un 70% y los pronósticos optimistas son de un 50%. Pues así como fluctúan los precios del azúcar o los precios del café que se vendían en los mercados internacionales de Londres, París y Nueva York, ahora fluctúan y caen los precios de los paquetes turísticos. La cadena de valor del turismo, igual que lo que explicábamos al principio de la cadena de valor de la plantación, es una cadena transnacional. Los precios se fijan en un mercado internacional, no en los mercados domésticos. El hotelero que está en Jamaica no fija el precio de su cuarto en función de los costos y necesidades de Jamaica, sino en función de los costos y necesidades de un mercado internacional. Las empresas transnacionales controlan el diseño y promoción de ventas de paquetes turísticos, así como el transporte aéreo. Por ejemplo, Copa o Lufthansa, cuya compañía hermana Cóndor es la que transporta turistas, en conjunto con compañías de tour organizan y venden paquetes turísticos internacionales, que son todo incluidos. Incluye aéreo, incluye hotel, alimentos, transporte y entretenimiento. Los paquetes de consumo se financian por entidades internacionales, bancos, tarjetas de crédito como Visa y Mastercard. Esta es la cadena de valor de turismo diseñada por un grupo de colegas cubanos, el colega Pedro Monreal de la Universidad de La Habana. Le doy crédito a él y al grupo de compañeros que lo diseñaron. Pero mire, la cadena de valor turístico, vamos a empezar por dividirlo entre el país emisor, el país donde se compra el paquete turístico, y el país receptor, el país donde se va a hacer turismo. Pues en ese país emisor, llámese Alemania, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos o Canadá,
Se diseña un paquete, ¿verdad? Y hay un capital que va a financiar ese paquete. Hay una tecnología. La mayoría de los buscadores, digamos, de vuelos, de hoteles, de resorts, son de tecnologías desarrolladas en los países avanzados, en las metrópolis. Y esos son la gente que un poco controla el mercado. O sea, si su hotel no está en ese buscador, pues el norteamericano o el canadiense que está buscando un hotel en el Caribe no va a encontrar su hotel. Usted está fuera de esa cadena de valor. Eso no quiere decir que no haya hoteles fuera de esta cadena de valor o que no haya servicios fuera de esta cadena de valor. Pero en términos generales hay, digamos, donde más ganancia, donde más gasto, donde más capital se invierte es en esta cadena de valor. Por lo tanto, se coordina, por ejemplo, el marketing y la promoción de ventas, se anuncia. Hay unos actores estratégicos, las agencias de viaje, los operadores de tours, llámese Cook, Thomas Cook, por ejemplo, en Inglaterra. Y hay un coordinador estratégico, ¿verdad? Que todos están residiendo en el país. También el transporte aéreo, lo más probable es que usted tome una línea aérea internacional que está basada como norma en uno de esos países. Cuando usted llega al país receptor, ¿qué es lo que provee el país receptor? Provee el transporte terrestre, la gastronomía, el alojamiento, las ventas a minoristas y el entretenimiento. ¿Verdad? Esos son los actores operativos. Esos son los actores que llevan a cabo, que desarrollan. Estos son los productos de exportación que usted va a comprar. Estos productos se exportan vendiéndose a los extranjeros dentro del país, in situ. Lo curioso es que si usted mira, en esta columna aquí abajo, en este triángulo verde que usted ve, imagínese que eso es $1 o $100 de gasto del turista. Pues de eso, fíjese que si usted dice que este es el medio, el 70% está del lado del país emisor. Se queda del lado del país emisor. Como norma, el país receptor recibe 30 centavos, entre 10 y 30 centavos del gasto turístico. ¿Por qué? Porque a veces si usted se aloja en un hotel internacional, ese alojamiento, una parte de eso va como ganancia, como remesa. Las cadenas de entretenimiento, la gastronomía, si usted come en Kentucky Fried Chicken en vez de comer en un restaurante local, pues una parte de eso va a la franquicia de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Así que en términos generales, incluso aquí hay un liqueo hacia los países emisores, aunque, digamos, pues el empleo se queda en ese país. Esa es esa cadena de valor. Esa cadena de valor indica cómo se distribuye el ingreso de la producción y mercadeo de ese producto. Se divide el ingreso entre el país emisor y el país receptor, reitero, entre actores y proveedores de una manera asimétrica, como vimos en la columna. El país emisor le paga a los diseñadores de paquetes, provee a los clientes. Los precios son dictados por la demanda internacional y las ganancias son dictadas por criterios corporativos. Así como decía Lloyd Best y Cary Porangui-Levy, el precio de la mercancía es una función de la estructura de la corporación matriz, no de las condiciones locales, ¿verdad? Pero el país receptor, ¿qué recibe el país receptor? Pues los salarios de los empleados, las rentas por la tierra, por los edificios y los impuestos. Los impuestos que se pagan, el impuesto de hotel, el impuesto que usted paga en algunos países, me imagino que algunos de ustedes han visitado un país en plan turístico y tiene que pagar una tarjeta de turista o un impuesto de salida. A veces están en el paquete incluido, otras veces no, pero eso es lo que recibe fundamentalmente y por eso es lo que se queda, por eso es tan importante ese impuesto de salida o ese impuesto de aeropuerto, porque ahí es que hay un recaudo de divisas de parte del gobierno del país receptor. Volvemos a Lloyd Best y a Cary Levy. El Caribe fue creado como el centro de operaciones de ultramarinos de una empresa cuyo control principal se ubica en la metrópoli. Quizás en la economía del
resort, esto es más descentralizado que en una corporación azucarera, pero el principio sigue siendo el mismo. En la metrópoli están las casas matrices de los proveedores de la economía del resort. Los precios, los bienes y servicios mercadeados internacionalmente se fijan y controlan en las cadenas de valor global por las empresas transnacionales que los producen y los distribuyen. Bien sea la compañía holandesa de las Indias Occidentales, o las cadenas hoteleras Hilton o Hyatt, o las cadenas de crucero Carnival o Holland America, los precios de los bienes y servicios producidos por estas compañías, azúcar, cuartos de hotel o cuartos de crucero, se fijan mediante la combinación de la demanda internacional generada por consumidores en economías avanzadas y la estructura de costos y beneficios de las corporaciones que las producen. Se mantiene la orientación externa y el control externo de la dinámica de la producción, sea caña de azúcar o paquetes turísticos. Los países receptores no son los que sientan el precio, son receptores de precio. La industria dicta el precio y por lo tanto dicta los márgenes de ganancia y por lo tanto dicta los márgenes de compensación y por lo tanto dicta los parámetros económicos de esa actividad industrial. Al igual que en la economía de plantación, la economía del resort es receptora de precios, no solo en el sentido obvio de que sus productores tienen poco o ningún control sobre el precio de venta de sus mercancías de exportación, sino en el sentido más fundamental de que la estructura interna de precios es determinada por precios externos, que corresponden a los requisitos de distribución de recursos y de acumulación de las corporaciones matrices radicadas en los centros metropolitanos. La estructura interna de precios es una derivación de la estructura de precios externa o mundial. La economía del resort, en esencia, en su estructura básica, sigue teniendo las características de una economía orientada hacia afuera y controlada por un capital internacional. Claro, en el siglo XXI no podemos comparar el trabajo de un esclavo en una plantación azucarera al trabajo de un proveedor de servicios, de un chofer o de un mesero, una mesera en un resort. Pero en términos de las condiciones de vida, en términos de las asimetrías y las desigualdades, sigue siendo un intercambio desigual. Un poco podríamos decir que mientras más las cosas cambian, más son lo mismo. Las asimetrías en la estructura global, en las cadenas de valor global, son asimetrías que persisten a través de la historia, aunque se redefinen y se reestructuran. Para darles un ejemplo de esta asimetría, los vuelvo a traer a esta diapositiva, a esta imagen, donde en el Caribe, la compañía Royal Caribbean, la compañía de cruceros Royal Caribbean, controla una porción del territorio haitiano, que es una lengua que sale al mar, una especie de península artificial, donde vienen los turistas, el barco atraca y vienen los turistas a pasar un día en la playa, comiendo, disfrutando, ¿verdad?, de todo lo que es un paraíso tropical. Ese enclave se llama Labadí. Pero fuera de ese enclave lo que hay es pobreza, hambre y miseria. De hecho, los que trabajan en el enclave, los locales o haitianos que trabajan en el enclave, son probablemente de los más afortunados en términos económicos dentro del país porque tienen un trabajo que es mucho mejor pagado que los trabajos en la economía informal o en la economía regular haitiana. Pero no obstante, el contraste es que hay un mundo de fantasía, hay una burbuja, un enclave creado artificialmente por una corporación transnacional que lo que aporta a la población local es relativamente marginal y no resuelve los problemas fundamentales de pobreza y necesidad. El Caribe ha evolucionado de la plantación, de la economía de plantación a la economía del resort. No son lo mismo, pero son expresiones de relaciones internacionales asimétricas
y de la estructuración de un intercambio desigual entre los países afiliados a la economía global, a esas cadenas de valor. El Caribe, en ese sentido, ha cambiado, pero la esencia de la desigualdad y la asimetría se mantiene. Les dejo aquí momentáneamente, por un momento, una vista de las referencias básicas a las que he utilizado para esta presentación, y quiero que las puedan ver para que en caso de necesitar o querer referirse a ellas tengan esa posibilidad. Muchas gracias.